invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. ...8:39, Julián Chica Cardona, escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Bienvenido, Julián, nuevamente. Buenos días. Muy buenos días, Álvaro, a todos los oyentes y televidentes de este programa sobre temas de ciudad. Al doctor Germán Aguirre también y a los compañeros del Control Master. En un programa anterior nos habíamos referido a la figura de un personaje que de alguna manera la sociedad fue invisibilizando por sus características físicas que en ese entonces eran relevantes para catalogar una familia o catalogar el estrato social al que pertenecía. Esa figura es Camilo Mejía Duque. También habíamos mencionado que por esos azares mediáticos de la época, otro personaje terminó siendo bautizado como el padre del departamento de Risaralda. Me refiero al doctor Guillermo Vallejo Restrepo. En estas calendas, Gonzalo Vallejo Restrepo, corrijo. En estas calendas recordamos que Gonzalo Vallejo Restrepo, en asocio con Abel Jaramillo Franco, fundaron el Club Campestre en Dos Quebradas, en los Planes de la Víbora, donde luego estuvo el Club Prosocial, que lo había adquirido el Ministerio del Trabajo para que sirviera como lugar de descanso y de esparcimiento de los funcionarios del gobierno nacional y seccional. Estaba en Dos Quebradas, contaba con todos los elementos propios de un club: piscina, canchas, en fin, alojamiento. Y a partir de ese momento, pues estos dos señores, Gonzalo y Abel Jaramillo, se convierten en anfitriones de una serie de eventos y convocatorias de región, tratando de evaluar y problematizar la situación que tenía tanto Pereira como Dos Quebradas con respecto a las decisiones que se tomaban en Manizales. Hablo de 1935. A partir de eso, pues obviamente siendo un club de categoría, en el lugar se daban cita las familias más prestantes y obviamente también los visitantes extranjeros que llegaban a esta zona. Ahí encontraban pues como un lugar con la calidad del servicio y calidad de vida que se esperaría para atender a un visitante. En este club campestre se dieron entonces lugar inicialmente una serie de reuniones buscando la autonomía. Y esto fue avanzando porque fue un proceso de 3 décadas, 30 años, hasta que en 1965 se tomó en serio la posibilidad de generar una campaña pro departamento de Risaralda. En esos años también estaba agitándose una junta pro municipio de Dos Quebradas, las cuales coincidieron porque hubo ciudadanos que estuvieron en ambas campañas, en ambas actividades. Esta campaña, que arranca en 1965, coincide con una medalla que le entregan al congresista Camilo Mejía Duque, que es la medalla de los fundadores en el grado de Gran Cruz. Y Pereira con eso marca una diferencia porque Camilo Mejía Duque era negro, o por lo menos le decían el negro Camilo Mejía Duque,
y siendo originario de Salamina no fue bienvenido en Manizales porque era liberal. Estos elementos van haciendo distancia desde el punto de vista de la identidad entre una ciudad y la otra ciudad. Si nos vamos más atrás, en 1948, antes del asesinato de Gaitán, ya en Santuario había habido algo gravísimo en marzo, por allá en marzo. Lo de Gaitán fue en abril. Y en el mes de marzo fue incendiada una manzana completa donde habían unos establecimientos de comercio, entre los cuales habían pues tiendas de abarrotes, habían compras de café, había cantinas, había lugares donde se expendía comida, a un lado de la iglesia. Y coincidencialmente todas estas personas que terminaron afectadas allí con este incendio no eran de la simpatía de la dirigencia que existía en ese momento en el municipio de Santuario. Una cosa curiosa, ¿no? Y así como ese hubo en otros municipios, en Arauca, en otros lugares, hubo situaciones muy, muy similares, mucho antes del asesinato de Gaitán el 9 de abril. Desde el año anterior había sucedido algo muy preocupante para la dirigencia política porque el Partido Liberal había puesto la mayoría de las curules en el Congreso de la República, desplazando curules conservadoras de mucha importancia. Vale aquí recordar, por ejemplo, el caso del señor Alejandro Uribe Botero, un marmateño que tenía un periódico en Santuario, varios periódicos tuvo, y este marmateño Alejandro Uribe Botero, conocido como el General Descalzo, que estaba ubicado en Santuario Risaralda, llegó al Senado y en la suplencia, que en ese momento se manejaban los votos con suplencia, estaba Camilo Mejía Duque. Alejandro Uribe Botero tuvo que abandonar el país por varios atentados que le hicieron y que ya era evidente que iban a acabar con sus hijas, con su familia. Dejó las propiedades que tenía en el lugar y se instaló en Ibarra, Ecuador, en 1949, porque la situación era bastante seria. En conversaciones por ahí de nuevas generaciones que preguntan que si realmente la violencia fue la violencia, y es muy bueno poner en contexto estas nuevas generaciones de cómo el parto de las nuevas generaciones ha sido tan difícil a raíz de todos estos bancos de odios en que se ha movido nuestro país. Entonces ahí vemos nosotros que Camilo Mejía Duque de Salamina, al que le hicieron varios atentados también y por eso tuvo que refugiarse en Pereira, asciende al Senado por la ausencia del titular, que era Alejandro Uribe Botero. Ahí aparece entonces el negro Camilo Mejía Duque y es la punta de lanza en la formulación del proyecto para la creación del departamento de Risaralda. Pero con esos mitos mediáticos en los que se mueve la sociedad, encontramos que, siendo que era prácticamente el padre del departamento de Risaralda, esa paternidad le fue arrebatada por circunstancias de otro orden, y por otra clase de valores con los que se discriminaba a las personas en ese momento. A ese respecto traigo un texto del periodista y escritor muy querido en Dos Quebradas, Silvio Girón Gaviria, quien fue el primer director de la Biblioteca Pública de Pereira y al quien también la sociedad tiene una deuda con él. Se refiere porque lo conoció directamente, y compartió con él espacios como periodista y como escritor y como liberal. El mundo pequeño de Don Camilo. Dice Silvio Girón Gaviria:
Los primeros recuerdos de Camilo Mejía Duque se remontan a nuestra niñez. Pereira pertenecía a Caldas y había una inquina particular contra todo lo que oliera a manizaleño. Camilo venía de Salamina, una municipalidad racista donde el obispo tenía poderes omnipotentes sobre las vidas y sobre las haciendas. Llegó incluso a impedirle a un negro rico la entrada al club social de la ciudad y alguna vez hizo salir del templo a una prostituta que quiso congraciarse con Dios confesando sus pecados. En un medio de esos no podía tener cabida el ambicioso moreno, quien ya sentíase cobijado por la discriminación al desempeñar diversas posiciones hasta que buscó en Pereira los horizontes que su propia tierra le negaba. Aquí está haciendo referencia a Monseñor Izaza, alguien muy admirado y reputado en Salamina. La sociedad la constituían seres que se conocían entre sí y habían conformado un grupo blanco y patriarcal que tampoco admitió nunca al audaz que se metía en su propio patio. Eran seres de origen antioqueño, colonos en su mayoría que junto con nuestro abuelo, Lisandro Gaviria, llegaron a someter estas breñas y asentar sus dominios sobre una aldea donde antes funcionara San Jorge de Cartago, cuyos habitantes, por lo inhóspito de la región, buscaron refugio más propicio en donde ahora se levanta la pujante ciudad vallecaucana. En esa época, con una radio y un cine incipiente, un adulterio o un crimen causaba verdadera conmoción social, y la adúltera o el asesino nunca se quitaba de encima esa sensación de repudio que seguía todos sus actos. Esos patriarcas de piel blanca, padres y abuelos de quienes en esos momentos detentaban los mejores puestos y las posiciones económicas más desahogadas, no podían sentir simpatía por el negro Camilo. Tenían hábitos sedentarios, rezaban el rosario, asistían regularmente a misa y en las mañanas se los veía ordeñando las vacas en las puertas de sus casas y luego conduciéndolas hacia el potrero ubicado en las inmediaciones. Sin embargo, la ciudad ya sufría las transformaciones del progreso. Poseía tranvías, destruidos en mala hora, como tantas cosas bellas, por alcaldes con pujos progresistas, quienes se dieron sus mañas para destruir ferozmente y en pocos años la fisonomía hermosa y única que tuvo la ciudad. Con estas descripciones que nos está planteando Silvio Girón Gaviria, pereirano de nacimiento, hijo de un relojero, cuya casa natalicia estaba ubicada en el Parque de la Libertad, tienen plena autenticidad realmente estas descripciones que nos hacen de Camilo, que seguiremos contándoles en una próxima oportunidad. Feliz día. Muchas gracias a usted, Julián Chica Cardona, secretario de la Academia Caldense de Historia. Atención, Jason